Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde les traemos todo el drama, el salseo y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Y prepárense porque el vídeo de hoy es explosivo. Hoy vamos a destapar un misterio que ha mantenido a muchos en vilo, una revelación que dejará a más de uno boquiabierto. ¿Recuerdan esa época turbia en la vida de Demet Özdemir? Esa etapa llena de controversias y decisiones extrañas que no parecían propias de ella. Pues hemos descubierto la verdad. Y créanme, cuando se enteren de quién estuvo detrás de todo, no lo van a creer. Antes de que les revele este bombazo, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí o si simplemente se les olvida, a todos nos pasa, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos al tanto de los últimos chismes y exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Bien, para entender la magnitud de esta revelación, tenemos que recordar un poco el contexto. Hablamos de un periodo específico alrededor de, digamos, 2020 a 2021, Demet, en ese momento, estaba en la cima de su carrera. Sus proyectos eran exitosos, su imagen pública era impecable y parecía que todo le sonreía. Erkenci la había catapultado a la fama internacional, sus redes sociales ardían con comentarios positivos y las marcas se peleaban por tenerla como embajadora. Pero de repente algo cambió. Empezamos a ver comportamientos inusuales, declaraciones controvertidas, e incluso decisiones profesionales que no encajaban con su trayectoria. Muchos fans se preguntaban, ¿qué le pasa a Demet? ¿Está bien? Se rumoreaba de todo. Algunos decían que estaba pasando por una crisis personal, quizás una ruptura sentimental que la estaba afectando profundamente. Otros que estaba influenciada por malas compañías, que había entrado en un círculo vicioso de fiestas y excesos, alejándola de su equipo de confianza. E incluso hubo quien especuló con problemas de salud, tanto físicos como mentales, argumentando que la presión de la fama y la agenda implacable la habían llevado al límite. Pero la verdad, mis queridos, es mucho más bizarra. Después de meses de investigación exhaustiva, de atar cabos sueltos que parecían imposibles de conectar, de hablar con fuentes cercanas, algunas más dispuestas que otras, por cierto, gracias a los valientes, de analizar vídeos y entrevistas con lupa, e incluso de contratar a un experto en lenguaje corporal para detectar inconsistencias, hemos llegado a la conclusión de que Demet Özdemir fue suplantada. Sí, lo que oyen. Durante ese periodo alguien se hizo pasar por ella, tomando decisiones en su nombre, hablando por ella en entrevistas y en general, controlando su vida pública. Un auténtico The Truman Show orquestado en la vida real de nuestra querida Demet. Sé que suena a película de ciencia ficción, a un guión digno de Hollywood, pero les aseguro que esto es real. La pregunta del millón, obviamente, es ¿quién fue el artífice de esta suplantación? ¿Quién tuvo la osadía de usurpar la identidad de una estrella de la talla de Demet Özdemir? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, agárrense. La persona que se hizo pasar por Demet Özdemir era su hermana, Derya Özdemir. ¡Bum! Lo sé, lo sé. Impactante, ¿verdad? Yo misma me quedé en shock con la mandíbula desencajada cuando lo descubrí. Era la última persona que habría sospechado. Pero analicemos la evidencia, porque esto no es solo un chisme sin fundamento, un rumor sacado de contexto. Tenemos pruebas sólidas que respaldan esta increíble afirmación. Primero, hay que entender la relación entre Demet y Derya. Siempre han sido muy unidas, uña y carne, inseparables desde la infancia. Derya siempre ha apoyado incondicionalmente la carrera de Demet, incluso trabajando en segundo plano como parte de su equipo, gestionando su agenda y coordinando eventos. Esto les permitía estar juntas la mayor parte del tiempo, fortaleciendo aún más su vínculo. Derya conocía a la perfección la vida y la rutina de Demet. Demasiado bien, quizás. Era su confidente, su paño de lágrimas, su mejor amiga y al mismo tiempo su sombra. Según nuestras fuentes, que incluyen exmiembros del equipo de Demet y personas cercanas a la familia Özdemir, Derya siempre había sentido una especie de envidia sana, como mencioné antes, hacia Demet. Admiraba profundamente su talento innato, su belleza deslumbrante, su éxito arrollador. Pero también anhelaba, en el fondo de su corazón, tener un poco de esa atención mediática,
de ese reconocimiento público que Demet recibía a diario. No era una envidia maliciosa, sino más bien un anhelo latente, una aspiración silenciosa. Y cuando Demet empezó a sentirse abrumada por la fama repentina, por la presión constante de los medios, por el acoso de los paparazzi, Deria vio una oportunidad única. Aprovechando su gran parecido físico, si las ves juntas, es difícil distinguirlas a veces incluso para sus amigos más cercanos. Algunos incluso las han confundido en eventos públicos, y su conocimiento íntimo de la vida de Demet, Deria empezó a suplantarla en eventos menos importantes, entrevistas telefónicas de bajo perfil, incluso en algunas reuniones de trabajo con marcas y agencias de publicidad. Al principio era solo para ayudar a Demet a aligerar su carga, para darle un respiro necesario en medio de su agenda frenética. Era un favor entre hermanas, un gesto de apoyo y solidaridad. Pero poco a poco Deria empezó a disfrutar de esa otra vida, de esa falsa identidad. Le gustaba la atención, los halagos, el poder que emanaba de ser Demet Özdemir, aunque fuera por unas horas. Se sentía importante, valorada, admirada. Y aquí es donde las cosas se complicaron exponencialmente. Deria empezó a tomar decisiones más importantes en nombre de Demet, sin consultarla previamente, sin siquiera informarle. Cambió su agenda, canceló compromisos, aceptó proyectos que Demet no quería hacer, e incluso hizo declaraciones controvertidas en entrevistas que dañaron la imagen pública de Demet, creando malentendidos y conflictos innecesarios con otros artistas y profesionales del medio. Era como si estuviera viviendo una fantasía, atrapada en un juego peligroso del que no sabía cómo salir. ¿Por qué Deria haría algo así? Bueno, según nuestras fuentes, ella creía firmemente que estaba protegiendo a Demet de sí misma. Pensaba que Demet era demasiado ingenua, demasiado vulnerable, demasiado confiada, y que ella, Deria, sabía mejor cómo manejar su carrera y su imagen en el competitivo mundo del espectáculo. En su mente retorcida, estaba haciendo lo mejor para su hermana, aunque en realidad la estaba perjudicando gravemente, minando su credibilidad y dañando su reputación. Era una especie de síndrome del Salvador, llevado al extremo, una obsesión por controlar la vida de Demet bajo la falsa premisa de protegerla. Pero ¿cómo pudo Deria salirse con la suya durante tanto tiempo? ¿Cómo logró mantener esta farsa sin que nadie se diera cuenta? Bueno, la respuesta es sencilla, con la ayuda de algunos cómplices, de personas que se beneficiaban de esta situación. Parece que Deria contó con la colaboración de algunos miembros del equipo de Demet, personas que o bien estaban cegadas por la lealtad incondicional a Deria, o bien fueron compradas con promesas de favores, ascensos y beneficios económicos. Estos cómplices se encargaban de encubrir las acciones de Deria, de desviar la atención de los medios, de manipular la información para que todo pareciera normal y de silenciar a aquellos que sospechaban algo. Era una red de conspiración tejida con astucia y ambición. Uno de los momentos más críticos de esta suplantación, el punto de inflexión que marcó el principio del fin, fue durante la promoción de una película en particular, una comedia romántica que prometía ser un éxito de taquilla. Demet supuestamente dio una entrevista a una revista de renombre donde criticaba duramente a algunos de sus compañeros de reparto, acusándolos de falta de profesionalismo y de crear un ambiente tóxico en el set de filmación. La entrevista causó un gran revuelo en los medios, generó mucha controversia y desató una ola de críticas y ataques hacia Demet en las redes sociales. Pero según nuestras fuentes, Demet nunca dio esa entrevista. Fue Deria quien se hizo pasar por ella y quien pronunció esas palabras incendiarias, alimentando la polémica y dañando la imagen de su hermana. Después de este incidente que provocó una crisis de relaciones públicas sin precedentes, Demet finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Las piezas del rompecabezas encajaron y la verdad se reveló ante sus ojos. Se enfrentó a Deria en una conversación explosiva, le exigió explicaciones y le ordenó que dejara de suplantarla de inmediato. La confrontación fue, según dicen, muy intensa, desgarradora y dolorosa. Demet se sintió traicionada por su propia hermana, por la persona que más amaba y en quien más confiaba, por su confidente y compañera de vida. Deria, por su parte, se sintió abrumada por el arrepentimiento y la vergüenza. Reconoció que se había equivocado gravemente, que había ido demasiado lejos en su intento de proteger a Demet, que había dañado su imagen y su carrera. Prometió que nunca más volvería a hacerlo y se comprometió a ayudar a Demet a reparar el daño causado, a limpiar su nombre y a recuperar la confianza de sus fans. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Demet había quedado manchada por las acciones de Deria. Tuvo que trabajar duro con esfuerzo y dedicación,
para recuperar la confianza de sus fans, para limpiar su nombre en los medios y para demostrar que era una persona íntegra y profesional. Y aunque logró superar este difícil momento y reconstruir su carrera, la herida de la traición de su hermana nunca se cerró por completo. La confianza se había roto y la relación entre ambas nunca volvió a ser la misma. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿cómo conseguimos esta información tan delicada y confidencial? Bueno, como les dije antes, hablamos con varias fuentes cercanas a Demet y Deria, personas que fueron testigos de estos eventos y que decidieron romper su silencio para revelar la verdad. Algunas de estas fuentes nos proporcionaron documentos, grabaciones de audio y testimonios escritos que corroboran nuestra historia. Pero por razones de confidencialidad y para proteger la identidad de estas personas, no podemos revelar sus nombres ni detalles específicos sobre cómo obtuvimos la información. También quiero aclarar que no estamos juzgando a Demet ni a Deria. Entendemos que son seres humanos imperfectos y que todos cometemos errores a lo largo de la vida. Nuestro objetivo no es difamarlas ni crear más drama, sino simplemente revelar la verdad detrás de este misterio que ha mantenido a muchos en vilo durante años. Además, queremos destacar la valentía y la resiliencia de Demet al superar este difícil momento. A pesar de la traición de su hermana, ella logró salir adelante, reconstruir su carrera y seguir brillando como siempre en el mundo del espectáculo. Es un ejemplo de fortaleza, perseverancia y profesionalismo. Y también queremos reconocer el arrepentimiento genuino de Deria. Aunque sus acciones fueron inaceptables y causaron un gran daño, ella demostró tener la humildad de reconocer su error, de asumir la responsabilidad de sus actos y de pedir perdón a su hermana y a sus fans. Esperamos que este incidente le haya servido como una lección valiosa y que haya aprendido a valorar la confianza y el amor incondicional de su hermana. En resumen, mis queridos chismosos, hemos revelado que Demet Özdemir fue suplantada por su hermana, Deria Özdemir, durante un periodo turbio de su vida. Deria, motivada por la envidia y el deseo de proteger a Demet, tomó decisiones en su nombre que dañaron su imagen pública y su carrera. Demet logró superar este difícil momento y reconstruir su vida, mientras que Deria se arrepintió de sus acciones y pidió perdón. Esta historia nos enseña sobre la complejidad de las relaciones familiares, la fragilidad de la confianza y el poder del perdón. ¡Guau! ¡Qué viaje tan intenso!, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y revelando esta increíble historia. He pasado noches sin dormir, revisando documentos y hablando con fuentes para traerles la verdad. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en esta aventura. Su apoyo constante y sus comentarios positivos son lo que me motiva a seguir buscando la verdad y a traerles el mejor contenido posible. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que Deria merece una segunda oportunidad? ¿Creen que Demet debió perdonar a su hermana? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos, o casi todos, son muchísimos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de este bombazo y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Los quiero. Chao, chao.